Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy iniciamos con estos 3 días que vamos a tomar como preparativo a la fiesta del domingo de Jesús Buen Pastor. Esta fiesta se conmemora el cuarto domingo de Pascua de Resurrección. Y para iniciar con este tema nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando específicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, para que nos asista en estas meditaciones que haremos continuas en 3 videos con respecto a esa, voy a utilizar el término, a esa devoción, como también está la de Jesús Maestro, la de Jesús Misericordioso, la del Sagrado Corazón de Jesús, a Cristo Rey del Universo, a Jesús, el sumo y eterno sacerdote, etcétera, etcétera. Hay tantas que hay, pero en este caso nos vamos a centrar en Jesús, buen pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, dando inicio entonces con este tema, que ya había comentado, que es esta preparación de estos 3 días o estos 3 videos antes de la fiesta de Jesús Buen Pastor, vamos a entrar entonces en materia. Estos 3 temas van a estar acompañados siempre de la misma dinámica. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a escuchar la voz del magisterio por medio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tener también la parte de la tradición. En este caso, vamos a citar tanto los padres apostólicos como padres de la Iglesia. Y también vamos a poner de ejemplo, en este caso una cita con respecto a Jesús Buen Pastor, de algún santo. Durante estos 3 días vamos a poner a diferentes santos que nos van a ayudar a profundizar un poquito más en este carisma, como la Iglesia lo vivía desde estos diferentes, voy a usar fuentes o vías que en algunas son ecos, por ejemplo en el caso de los santos, y en las otras en la tradición y en la escritura son vías del depósito de la fe, vías de la fuente de la revelación. Y por último, cerraremos con una pregunta para reflexionar y una frase que nos invitará a la oración previa a la oración final. Y para estos encuentros traeré una oración final muy particular que encontré, y es una oración que viene desde la tradición, es una oración devocional a Jesús Buen Pastor. Bien, vamos a entrar en materia entonces. Durante estos 3 encuentros vamos a utilizar la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger, ya muy famoso aquí en este canal de YouTube de Camino 24 PTY, por su forma de escritura que tiene la misma. Y para empezar, vamos a empezar con un texto. En este caso, nos vamos a ir al libro de Ezequiel. Al libro de Ezequiel nos vamos a ir al capítulo 34, específicamente versículos del 11 al 16. Las lecturas van a ser breves en cada encuentro, así que no son tan largas, pero sí van a ser varias. En este caso vamos a leer hoy del libro de Ezequiel, vamos a leer una parte de un salmo y vamos a leer el Evangelio de Juan. Así que ya ese es como el adelanto. Y todos estos días, estos 3 días van a tener un título. Por ejemplo, el día de hoy, el primer día tiene el título que dice lo siguiente: Cristo el pastor que da la vida. Cristo el pastor que da la vida. Vamos entonces a leer Ezequiel capítulo 34, versículo del 11 al 16. El texto dice lo siguiente: Porque así dice Yahvé el Señor: He aquí que yo mismo iré en pos de mis ovejas y la revestiré. Como el pastor reviste a su grey al encontrarse con sus ovejas descarriadas, así visitaré yo mis ovejas
y la recogeré de todos los lugares por donde se dispersaron en en día de nublado y tinieblas. Las sacaré entre los pueblos, las recogeré de los países, las llevaré a su tierra y las apacentaré sobre los montes de Israel, junto a los arroyos y en todas las regiones habitadas del país. En pastos buenos las apacentaré y sobre las elevadas montañas de Israel estará su redil. Allí, dice acá, allí tendrían cómoda majada y en medio de pingües pastos pasarían sobre los montes de Israel. Yo mismo pastorearé a mis ovejas y yo mismo las llevaré a la majada. Oráculo de Yahvé, el Señor. Buscaré las perdidas, traeré las descarriadas, vendaré las perniquebradas y fortaleceré las enfermas. Mas a las gordas y fuertes las destruiré. Las apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como breve comentario de este texto del día de hoy del libro de Ezequiel, nos describe la figura de Cristo como el buen pastor. Entendamos, así un comentario muy breve para pasar a la siguiente texto que tenemos para el día de hoy. En esta figura se describe por quién vino Cristo. Cristo es el buen pastor. Él viene a buscar a sus ovejas en todos los rincones del mundo y las llama. Y ellas, si lo conocen, responden a su voz. Ahí viene la parte. Y ese conocer no entendamos como que tengo que conocer a Cristo antes de que Él me llame, no. Sino que lo reconoce, mejor dicho. La palabra no era conocer, sino reconocer. Y eso no es por obra de carne ni de sangre, sino por el Padre que nos lo revela en el momento propicio. Ahora ustedes me dirán, bueno, pues, pero yo voy a quedarme aquí sentado esperando a que Dios me llame porque Dios tiene que llamarme. Cuidado, no es tan simple. Y tampoco funciona así, porque hay una parte. Dios nos dio un libre albedrío y nos dio una capacidad para razonar. Y en eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte para responder al llamado, porque nosotros podemos estar conscientes que necesitamos de Dios. Podemos estar conscientes que necesitamos de su ayuda, de su auxilio, de su asistencia. Es más, sabemos por su gracia que Él nos va a llamar. Pero cuando nos llama, nosotros queremos de alguna forma que nos hable como nosotros queremos y no como Dios nos propone. Entonces, hoy la figura del buen pastor nos recuerda eso. Él vino por las que estaban heridas, las descarriadas, las que estaban por los montes en los otros países, las iba a reunir para llevarlas a verdes pastos donde estarían cómodas, agradables y que Él velaría por ellas. Entendiendo esta parte, al final el texto dice algo muy duro. Versículo 16. Buscaré las perdidas y traeré las descarriadas. Vendaré las perniquebradas y fortaleceré las enfermas. La última parte del versículo 16 dice, mas a las gordas y fuertes las destruiré. Hasta ahí me quiero quedar. Mas las gordas y fuertes las apacentaré. Y uno diría, pero ¿cómo es esto? Bueno, las personas que están en el mundo, que se han llenado de las cosas del mundo y se han engordado de las cosas del mundo, no lo tomen a mal el comentario, pero esas ovejas representan a eso, las personas que han vivido y han consumido del mundo y han tenido una falsa llenura, digámoslo así. Esas Él las apartará y, como dice el texto aquí al final, las destruirá. Claro, recordemos que todo esto viene acompañado de una carga simbólica. El texto bíblico tiene su propio género literario y otras cosas más que permiten hacer un análisis del mismo, análisis y extraer lo que Dios quiere decirnos. Y lo que nos quiere decir es que los que no están con Él y están con el mundo se alimentan como estas ovejas que están se ven regordetas, se ven saludables, se ven grandes, pero no pertenecen a su redil, porque se han entregado a estar con el redil de las otras. Entonces,
Y bien, retomando entonces el tema de aquí de la lectura, al final, básicamente, entendamos todo esto a la luz de cómo se pudo haber redactado el texto, vuelvo repito, el género literario y todo lo demás, que nos contribuye a esto. Entonces no entendamos mal la parte que las más gordas y las más fuertes las destruirá, sino que serán apartadas. Y podríamos decir que serán, de una forma u otra, echadas al fuego del infierno. Es una forma como de destrucción. Espero se pueda entender lo que quise entender con esta última parte. Al final es el castigo eterno que todos conocemos y que la Iglesia Católica enseña y que es dogma de fe dentro de la Iglesia Católica. Bien, pasemos ahora al texto bíblico del Salmo capítulo iba a decir. Vamos a leer hoy, nos acompañará el Salmo 23, famoso Salmo del Buen Pastor. Todas estas lecturas que vamos a hacer durante estos 3 días, tanto como la primera, el Salmo y el Evangelio, van a ser siempre de la fuente de la Biblia de Monseñor Straubinger. Así que vamos a leer el Salmo que acá aparece como el 22, entre paréntesis 23. 23 es para la referencia, si no me equivoco, para la referencia a la Iglesia Católica, y el 22 para los hermanos cristianos no católicos. Acá les invito a que en la caja de los comentarios me confirmen esta data, porque aquí la tengo así. No recuerdo si va en ese orden. Dice así el Salmo 23, que es la cita que tengo acá. El Salmo 22 es la cita que inicia acá. Dice Salmo 22, entre paréntesis 23. El buen pastor. Versículo 1. Lo vamos a leer del versículo 1 al 6. Versículo 1. Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes prados, me conduce a manantiales que restauran. Confortando mi alma, guiándome por senderos rectos, para gloria de su nombre. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu bastón y tu cayado me infunden aliento. Para mí tú dispones una mesa ante los ojos de mis enemigos. Unges con bálsamo mi cabeza y mi copa rebosa. Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin. Este texto del Salmo 23, muy famoso en los círculos, voy a usar, en los círculos católicos y también cristianos no católicos. En los círculos cristianos católicos y en los círculos cristianos no católicos. Es un salmo que algunos llaman es un salmo de protección, si lo quieren ver así. Otros llaman el salmo ese de sentir ese amor y esa ternura de Dios. Y recordemos algo interesante que ya he escuchado en otras ocasiones de otros sacerdotes y de otros formadores, que es que este salmo, a pesar de que hable del buen pastor y uno lo puede asociar rápidamente con Cristo, para el pueblo judío en aquel entonces no era tan evidente. ¿Okay? O sea, ahí podía estar hablando de tal cual, de Dios, en este caso, como lo conocemos nosotros los católicos como Yahvé, en la figura del Antiguo Testamento. Entonces, ese Yahvé, ese Dios que protegía al pueblo, que lo guiaba, que lo llevaba a verdes prados, que con su vara y su cayado. Escuchaba yo algo muy bonito de la vara y el cayado hace unos días que se lo quiero compartir. Y esto no es de mi autoría personal, pero quiero compartírselo hoy. Y tiene que ver con un comentario que hizo un sacerdote que se llama sacerdote franciscano, biblista, Fray Esteban. No me acuerdo el apellido. Es costarricense. Él comentaba algo que me pareció interesante con respecto a la vara y el cayado. La vara es un palo como nosotros la conocemos y el cayado es como el similar al báculo que usa un obispo, similar. Claro, que tiene esa especie de gancho gigante y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué se buscaba con esa parte del cayado? Él decía y proponía la siguiente figura, y le invito también a usted a hacer una composición del lugar. Cuando la oveja estaba en riesgo, en un lugar donde no la podía accesar fácilmente,
el buen pastor o el pastor con el cayado iba y la jalaba como si fuera un gancho, agarrando la oveja por el cuello, usándole eso como un gancho, era un palo largo obviamente, y la arrastraba. Y ahora ustedes me dirán, la vara, entonces, ¿para qué funcionaba? La vara era para defender a sus ovejas de los depredadores. Entonces ahí vemos dos cosas, el cuidado y el rescate del buen pastor, y vemos la figura de la defensa de Cristo por, en este caso, viendo a Cristo como la figura del buen pastor del Salmo 23, como esa figura del buen pastor que cuida, protege a sus ovejas, a su redil que Dios le encomendó a su cuidado. Pasemos a la última lectura del día de hoy con respecto a este tema. Estamos hablando ahorita del Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 18. Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 18. El texto dice lo siguiente. Aún el polvo que de vuestra ciudad se pegó a vuestros pies, lo sacudís. Entre paréntesis saca la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger, dejándolo para vosotros. Pero sabedlo, el reino de Dios ha llegado. Os digo que en aquel día será más tolerante para los de Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón hubieran sido hechos los milagros que se cumplieron entre vosotros, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Mas para Tiro y para Sidón serán más tolerantes en el juicio que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿serás acaso exaltada hasta el cielo? ¿Hasta el abismo descenderás? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Entre tanto, los 72 volvieron y dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Díjoles, en este caso Jesús: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, el día de hoy, de Juan capítulo 10, versículo del 11 al 18, nos recuerda lo que veníamos escuchando. Y es como una contraparte o como la otra cara de la moneda con respecto al tema de seguir al buen pastor. Todo lo que hemos comentado hasta ahora se escuchaba agradable y todo esto, pero también hay una consecuencia. Y me quiero enfocar específicamente en la parte del versículo 16 de la carta de Ezequiel, que conversábamos del tema de que a los gordos y todo esto, los gordos. Voy a cambiar la traducción, a las que estén, a las ovejas bien alimentadas y que se vean bien alimentadas, no por el buen pastor, sino por el mundo, digámoslo así. Estas tienen algo aquí claro, y eso es lo que pasaba con estas ciudades, que hablan de ese tema de que va a ser más sencillo y llevadero el juicio para Sodoma que para Corazaín y Betsaida. Por eso es que Cristo en el versículo 13 dice: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si a Tiro y a Sidón hubiesen sido hechos, o sea, ese punto de que ellos eran duros de cerviz, ¿qué quiere decir? Que eran duros de corazón y no recibían la buena nueva, y no, a pesar de los milagros y las cosas y los prodigios que vieron, igual seguían resistiéndose. Y esos son los que se alimentan del mundo y no se alimentan del pan vivo bajado del cielo, que es Cristo nuestro Señor. Y ellos, teniéndolo de frente, aún así se resistían a la palabra de Dios, y al final Jesús le hace este llamado de atención que nos lo hace a nosotros el día de hoy. Debemos tener cuidado y ser vigilantes y evitar
que nuestra lámpara se apague, que es esa luz del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior si estamos viviendo en estado de gracia. Al final vemos cómo los enviados por Jesús regresan hablando de lo que habían hecho y que ellos mismos se asombraban que podían, en el nombre de Jesús, hacer que el enemigo cediera y obedeciera. Y al final dice el versículo 18, díjoles, yo veía a Satanás, en este caso en mayúscula, caer como un relámpago del cielo. Voy a agregar aquí el versículo 19. Mirad que os he dado potestad de caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. O sea que hay una garantía. Extiendo un poquito más para dar un poquito más de contexto a la frase que le dice Jesús. A pesar de que ellos hacían esto y estaban incluso sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, Jesús le vuelve a recordar eso. Le vuelve a recordar que él vio lo que estaba pasando. Vio los combates que ellos tenían. Pero todo esto es porque ellos estaban viviendo y estaban caminando conforme a la voluntad de Cristo, que es la misma voluntad del Padre. Y al fin y al cabo estaban siendo servidores excepcionales. Que Dios les dio esto para que fueran en avanzada a los diferentes lugares, llevando la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de la predicación de Cristo, que el reino es, como dice aquí el texto, que el reino de los cielos ya está aquí, que es Cristo el Señor. Pasemos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica. El día de hoy nos acompañan 3 numerales. Vamos a ser bastante breves para no extender mucho este video y poder compartir e interactuar, porque hay unos textos adicionales que quiero compartir con ustedes acá. Vamos a citar primeramente el numeral 754 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral dice lo siguiente: la Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Cita acá Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. En este caso, cita el Catecismo de la Iglesia Católica acá. En este caso va a citar Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Aunque son pastores humanos, aunque son pastores humanos, que gobierna en este caso las ovejas, sin embargo es Cristo mismo que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Y el Catecismo de la Iglesia Católica hoy en su numeral 754 nos recuerda algo que debemos tener presente, y es que a pesar de que en la Iglesia tengamos pastores, desde el sucesor de Pedro, que actualmente es el Papa León, hasta llegar a nuestros párrocos y diáconos en las iglesias, todos ellos tienen una cabeza y no es el Papa, sino es Cristo. O sea, nos recuerda que nuestra fe es cristocéntrica. Y eso hay que recordarlo. Y Él es el buen pastor. Y Él es el buen pastor de los pastores que a su vez nos pastorean a nosotros como esa iglesia o esos, voy a usar la palabra células de la iglesia que son menores pero que están vinculadas entre sí en una sola fe y un solo bautismo para el perdón de los pecados. Tal cual fue lo que Cristo mandó hacer a todo aquel que quisiera adherirse a la institución visible que éste funda sobre los apóstoles. Ahora bien, pasemos entonces al numeral 764 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Y eso es lo que hablábamos en la lectura anterior. Y creo que lo comenté también en el libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos aquí en el canal de YouTube. Ya no recuerdo por qué día vamos a partir que estamos grabando este video, pero
Ya llevamos un recorrido, ya vamos entrando, ya entramos en el capítulo 4 para la fecha que publiquemos este video del libro de Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a recorrer completo durante 50 días y mencioné esta parte yo en ese día. Este reino se manifiesta en las obras, en las palabras de los hombres, en las obras y en la presencia de Cristo. Ahí se manifiesta el reino de Dios. Y así es como ellos tenían, por ejemplo, los apóstoles tenían ese respaldo de hablar, porque aparte de la predicación había una obra de por medio. Y esa obra no era que era una obra de la ley, sino que era una obra conforme al amor. Era una curación, era una conversión, era incluso los terremotos que se narran en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la gente recibía el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Continúo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. Acoger la buena nueva de Jesús es acoger el reino. O sea, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí. Y era recibir la palabra, internalizarla y luego hacer la vida. Y ahí es donde se hacen las obras. Y como dice Santiago en sus cartas que están en la Sagrada Escritura, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Continúo. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. En este caso, lo que vimos de los apóstoles y los discípulos. Aquí contrasta, nos invita a leer Lucas capítulo 12, versículo 32. De lo que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de lo que él mismo es el pastor. Entonces ahí vemos que a pesar de que Pedro, nosotros como católicos decimos, mencionamos y defendemos que hay una supremacía en Pedro, en tanto cuando Cristo es el que se la otorga, dejándole las llaves del reino y dándole la potestad de atar y desatar, él no es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Él es el maestro, el rabí, el rabuní. Él es el camino, la verdad y la vida. Continúo. Constituye la verdadera familia de Jesús. Este grupo, este círculo pequeño que tenía él al inicio, de donde extrae 12 apóstoles, a los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, en este caso una nueva manera de ejercer lo que, o mejor dicho, voy a usar otro término, le enseñó una nueva manera, y aquí lo pone entre paréntesis, manera de obrar, pero esa manera de hacer obras venía ahora acompañada de un complemento, que era la parte del amor. ¿Okay? Continuamos. Sino también una oración propia. Y esta oración que les enseña nuestro Señor Jesucristo es la que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Pasamos al último numeral del Catecismo de la Iglesia Católica para el día de hoy. Hablamos del numeral 2665 del Catecismo. Dice lo siguiente. La oración de Jesús, tiene como subtítulo acá. La oración de la Iglesia, alimentada por la palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús, aunque la oración esté dirigida sobre todo al Padre. En todas las tradiciones litúrgicas incluyen formas de oración dirigidas a Cristo, algunos salmos según su actualización en la oración de la Iglesia. Y el Nuevo Testamento pone en nuestros labios y graba en nuestros corazones las invocaciones de estas oraciones. A Cristo, Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, vida nuestra, nuestra luz, nuestra esperanza, resurrección nuestra, amigo de los hombres, entre otros. Entonces, al final este último numeral se va vinculando con el numeral anterior y a su vez con el anterior. En el primero hablaba del tema de, y se me acaba de escapar, vamos a buscarlo aquí en los apuntes, era el 754, pero rapidito.
Aquí lo tengo. 754. Hablaba de la iglesia como un redil y que escuchaba la voz del pastor. Luego el numeral 764, perdón. Un poquito más adelante, aquí lo tengo. Hablaba de que el reino de los cielos estaba cerca. Y al final, este numeral termina hablando de que Cristo nos da una nueva forma de obrar y también nos da una oración propia, que es el Padre Nuestro. Y al final vincula el numeral 2665, este tema de la oración dirigida en la misa, principalmente al Padre, pero a través de Cristo, o por medio de Cristo, o directamente a Cristo. Recordemos que el católico cree en un Dios uno y trino. Si nosotros le oramos únicamente al Espíritu Santo, también le oramos al Padre y al Hijo. Si le oramos únicamente al Hijo, le oramos al Padre y al Espíritu Santo. Y si le oramos al Padre, le oramos al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, no estamos dejando a nadie por fuera, estamos apuntando a una sola persona. Son tres personas, un solo Dios. A pesar de que nosotros apuntemos a una sola persona, ellos están en una comunión perfecta, a un nivel infinito de perfección. Entonces, al final, el numeral 2665 nos regala algunas devociones a Cristo, o que surgen de la figura de Cristo. Como menciona acá, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Buen Pastor, Vida nuestra, luz, dice acá, nuestra luz, nuestra esperanza, entre otras más que nos regala el día de hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica. Para finalizar, les comparto un poquito del texto de la tradición que tenemos acá y vamos a citar a alguien que le haga un spoiler. Sigan la cuenta del canal porque vamos a también hacer unos videos de 3 días con respecto al santo que voy a mencionar ahorita. Se llama San Agustín de Hipona. Dice así la cita: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel hombre es el de un cargo, este de gracia, dice aquí. Aquel es peligro, dice aquí, salvación. Apacentad la grey de Dios que os ha sido confiada, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por interés, sino con generosidad. Esto forma parte del sermón 340 de este santo San Agustín de Hipona, que llegó a ser obispo. Y aquí claramente él reconoce que fue una interacción de la disponibilidad de él al llamado, o sea, su respuesta libre y voluntaria a ser sacerdote y obispo, pero siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y al principio, él mismo no se apropia del título de obispo, diciendo lo siguiente: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. O sea, para vosotros soy obispo, pero cuando estoy con ustedes soy uno más como ustedes. No tengo nada en especial. Somos todos hermanos. Solamente que con el título que él tenía un trabajo particular asignado, pero no era que era alguien superior a los demás que convivían con él. Vamos a citar el día de hoy una cita, valga la redundancia, de un santo. Y en este caso hablamos de Santa Teresa de Jesús. Tomando en cuenta todo lo que leímos del catecismo, de a quién le oramos, por qué le oramos, de la unidad de la iglesia, lo que leímos en las lecturas con respecto al buen pastor, la figura y todo esto, el día de hoy les traigo esta cita de Santa Teresa de Jesús. Y es una frase que todos conocemos, o bueno, si no la conoces, la vas a conocer hoy. Dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Se la dejo aquí, pueden echar el video para atrás y escucharla nuevamente. Esto es una frase que también podemos utilizar como oración. Se las voy a regalar de nuevo y pasaremos a los últimos puntos para terminar el video. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Les dejo una pequeña pregunta para reflexionar de todo lo que hemos compartido en este video. Dice lo siguiente, la pregunta: ¿reconozco la voz del buen pastor en mi vida diaria? ¿Reconozco la voz del buen pastor en mi vida diaria? Y es una pregunta que hoy nos debe interpelar en este, digamos, tríduo que vamos a hacer en preparación a la fiesta del cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del buen pastor. Reconocemos la voz del buen pastor, o sea, la voz de Cristo, cuando éste así nos llama en la vida diaria, en el día a día, en el común. Somos capaces de reconocerlo y, aparte de reconocerlo, aceptar la invitación a ese llamado. Esa es la pregunta que les dejo para el día de hoy, ampliando un poquito la pregunta que tenía acá en los apuntes. Y bien, para finalizar, como ya le había comentado, tenemos una pequeña frase para hacer la oración. Tenemos una oración que viene de varios siglos atrás, que nace de la misma, voy a usar la palabra, hay una palabra que describe lo que les quiero mencionar, nace desde la piedad popular de la Iglesia Católica y tiene que ver con el buen pastor. Y al final cerraremos con una frase que será nuestra frase, voy a usar la palabra, una frase oración, que nos permitirá cerrar cada uno de estos tres encuentros preparativos a la fiesta del buen pastor. Para iniciar, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor buen pastor, enséñame a confiar plenamente en ti. Señor buen pastor, enséñame a confiar en lo que tú has dicho. Señor buen pastor, enséñame a confiar en tus sucesores, en los que dejaste con esa sucesión, ese encargo. Señor buen pastor, enséñame a confiar en tu iglesia, en la iglesia que tú fundaste. Señor buen pastor, enséñame a confiar en que tu iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Señor buen pastor, enséñame a confiar de que tú nos dejaste realmente a tu madre, la Santísima Virgen María, para que sea la madre de la iglesia, sea la madre de cada uno de sus miembros, así como lo es tuya. Señor buen pastor, enséñame a seguir tus caminos, a saber que tú eres la verdad y a saber que tú eres la vida y la resurrección. Amén. Oración a Cristo, buen pastor. Señor Jesucristo, buen pastor de nuestras almas, que conoces a tus ovejas y las llamas por su nombre, llévanos a los pastos de la vida eterna. Búscanos cuando nos alejemos. Cárganos cuando tengamos o estemos cansados. Cúranos cuando estemos o tengamos heridas. Guíanos siempre por el camino de la verdad. Haz que escuchemos tu voz y que siguiéndote fielmente vivamos en tu amor para siempre. Amén. Jesús, buen pastor, no permitas que nos apartemos de ti. Guíanos siempre hacia la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.